Buen día, tengan todos ustedes, amigos, hermanos católicos, y aunque no lo sean, bienvenidos todos a esta nueva sesión bíblica. Hoy tenemos a bien presentar el tema, el libro del Deuteronomio, desde una experiencia distinta, diferente. Recordemos que la Biblia no se puede limitar a una sola idea, sino que es amplia, es bastante, diríamos la palabra correcta, se basta a sí misma y tiene muchas interpretaciones. Pues hoy vamos a expresar una, no es de mi de mi puño y letra, sino es algo que pues aprendemos, estudiamos, y son temas tomados de la Biblia, de la Casa de la Biblia, que son de las introducciones, y pues hemos tratado de hacer un resumen que sea entendible. Pues sin más, vamos a entrar en acción, vamos a encomendarnos a Dios para que sea Él el que ilumine esta sesión y sea de provecho para todos ustedes, que les ayude en su caminar cristiano, personal y espiritual. Pues nos ponemos en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Espíritu Santo, fuente de luz, que nos iluminas y nos haces comprender las verdades de la Sagrada Escritura. Nos ofrecemos a ti Dios nuestro, para que ilumines la mente de este humilde expositor y también para que hagas comprender estas enseñanzas a nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahora comenzamos con la presentación de este tema que se llama el libro del Deuteronomio. Tenemos aquí al autor de esta experiencia, a Félix García. También tenemos como director de la Escuela Servidores de la Verdad al presbítero Roberto Camacho López. Así que iniciamos, todos dependientes de la Pastoral Profética Dimensión Doctrina de la Fe, en la ciudad de Puebla. Bien, pues vamos entonces a iniciar con la introducción. ¿Qué cosa vemos en la introducción? Bueno, lo que vamos a ver son los grandes ejes teológicos del Deuteronomio, y que estos son un solo Dios, un santuario, un pueblo, una ley y una tierra. Es decir, al leer el libro del Deuteronomio, las ideas sobresalientes van a ser lo que acabamos de mencionar, lo que está aquí en la pantalla, pero sin descartar a otras ideas que surgen de esta misma. Entonces, no olvidemos eso, esta reflexión teológica profunda que nos ayuda a conocer los grandes misterios de Dios que tiene para nosotros, y que nosotros tenemos la obligación de aprender para aplicar estas experiencias en nuestra vida, y de esta manera llegar a la felicidad plena para la que fuimos creados. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del libro? ¿O para qué fue escrito? Bueno, fue escrito con la intención, estamos hablando de hace 2500 años. Entonces vamos a situar esa historia en el tiempo, pero también la podemos aplicar a nuestro tiempo.
con toda calma y serenidad. Entonces, lograr la plena unidad religiosa del pueblo de Israel. Entonces, ahí está ya la finalidad, el objetivo. ¿Qué cosa quería el autor sagrado con la creación de estas historias plasmadas ahora en la Sagrada Escritura? Entonces, aquí está la respuesta. Porque existían diversos santuarios con distintas tradiciones locales y cultos. ¿Qué significa eso? Que había muchas religiones, tal vez en ese tiempo, y como lo vemos aquí en México, con la idea errónea de que cada uno puede tener la religión que uno desee y creer en el Dios que uno crea. Esa es una mentalidad, digamos, pagana y tiene sus riesgos, sobre todo porque nosotros nos vamos con la idea de, pues entonces yo puedo creer en lo que quiera. Pues sí y no. ¿Por qué no? Porque nuestros padres nos dieron una vocación, nos dieron una herencia. Y una de las mejores herencias que nuestros papás nos han dado, guiados por Dios, ha sido la religión. Y en este caso la religión católica cristiana. ¿Sí? Entonces, eso no lo debemos olvidar. Tenemos una dignidad que no nos ha dado ninguna religión, solo la católica. Y eso es a través del bautismo, es lo que nos distingue de los demás pueblos. Eso es lo que nos distingue de los paganos con los católicos. Es decir, por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Eso no lo debemos olvidar. Si nosotros lo olvidamos, entonces pues hagan de cuenta que ya perdimos nuestra identidad personal, social y religiosa. Entonces, es cierto que entonces había tradiciones religiosas y políticas varias. La palabra tradición la vamos a entender como doctrina. Entonces había distintas doctrinas religiosas y políticas entre los santuarios del Reino del Norte y del Reino del Sur. Es decir, que no había unificación. Y entonces vemos como el objetivo del libro es buscar la unidad religiosa del pueblo. O sea, como que entonces nos están diciendo que no es propio creer en una cosa y en otra, sino tenemos que definir nuestra religiosidad hacia algo o hacia alguien. En este caso, para nosotros hoy, después de haber venido Jesucristo, entonces por eso seguimos a Cristo y entonces por eso nos llamamos cristianos. Para el libro, el principio de unidad es Moisés. Recuerden que Moisés va a ser el símbolo, va a ser el legislador, va a ser el guía, va a ser el maestro del Antiguo Testamento. Entonces van a centrar la unidad en la doctrina de Moisés. Los jueces y los reyes, sacerdotes y profetas, todos caminarán o están llamados a caminar sometidos a la ley de Moisés. Cuando hablamos de sometimiento no se trata de esclavitud, sino se trata de estar convencidos y por amor a Dios vivir en unidad y en obediencia a la ley de Moisés. No nos confundamos. Entonces tenemos el contexto histórico, número 1. El nombre del libro, Deuteronomio, viene de los 70. Hemos explicado que en el año 170, es un aproximado, en el año 170 a.C., se reunieron 70 ancianos e hicieron la traducción de la Biblia hebrea en 70 días. Y de ahí surge la versión de los 70, conocida así en el mundo bíblico, se conoce como la versión de los 70. Y Deuteronomio significa segunda ley.
Bien, en la Biblia hebrea se le conoce por los vocablos ele adebarim, que significa estas son las palabras. Entonces, vamos despacito. ¿Cuál es la finalidad de este libro? Enlazar las leyes dadas por Dios a su pueblo en el Sinaí, retomadas en Éxodo, Levítico y Números. El Señor vuelve a proclamar estas leyes en Moab, a las puertas de la ya tierra prometida. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Enlazar las leyes desde, digamos que desde su origen, desde su inicio, hasta los tiempos de Esdras, por decir un ejemplo. ¿Sí? Desde el año, vamos a decirlo de otra manera, desde el año 1250 hasta el año 450 antes de Cristo. Bien, poco a poco lo entenderán. El libro no expresa el contenido del libro, pero sí hace un conjunto de exhortaciones y llamadas a Israel para que permanezca fiel al Señor. Entonces ya tenemos aquí, por la insistencia de lo escrito, entonces invita, exhorta, convoca a que los hombres de ese tiempo permanezcan fieles a un solo Señor, que ese Señor va a ser Yahvé y que nosotros conocemos como Dios. Jesús nos los presenta como Padre. Entonces que todos permanezcamos fieles al Señor. Bueno, eso era una invitación para el pueblo israelita. ¿Vale? La tradición judío-cristiana atribuyó la autoría a Moisés, pero hay indicios de no ser cierto. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Bueno, lo vamos a entender porque cuando se escribieron los libros, en la etapa literaria, entonces ya Moisés tenía así como 1000 años de muerto. ¿Sí? Entonces, cuando crearon los libros, en el transcurso de los siglos, pues tenían que afianzar esas doctrinas con alguien que tuviera autoridad dentro de las leyendas, de las tradiciones existentes en el pueblo judío. Y el más sobresaliente fue Moisés. Y entonces todos los escritos, pues hagan de cuenta que colocan la firma de Moisés para que el pueblo las crea, las obedezca y viva en la unidad de Dios, en armonía con el pueblo, con la naturaleza y con uno mismo. Bien, y vamos a dar un ejemplo. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 34 narra la muerte y entierro de Moisés. Entonces, razonemos, ¿podría haber escrito semejante relato? O sea, dicho de otro modo, ¿tú podrías escribir cómo vas a morir y vas a ser enterrado? Pues no, eso no lo vas a ver. Nadie lo va a ver. No sabemos si cómo vas a morir para empezar, cuándo vas a morir, de qué vas a morir. Entonces, eso, cuando leemos esos pequeños detalles y están en la Sagrada Escritura, pues entendemos que Moisés no puede escribir cómo fue su muerte y a dónde fue enterrado. Bien, entonces, como ya expliqué, la autoridad a Moisés pasa a ser una ficción literaria, mientras que el verdadero autor o autores pasan al anonimato. Entonces, los que escribieron los libros ya no pueden poner su firma porque ya colocaron la firma antes a Moisés. A ver si es eso. Se comprende entonces el proceso largo de recopilación, selección, redacción, que se extiende desde el siglo VIII al siglo VI antes de Cristo. Bien. Ahora, estas doctrinas, estas tradiciones debieron de ser predicadas, enseñadas por los levitas en el Reino del Norte, mientras seguía su curso redaccional, mientras se estaba enseñando. Ejemplifiquémoslo ahora, mientras aquí les estaban dando pláticas o catecismo o clases bíblicas,
Los estudiosos, pues eso, seguían elaborando sus escritos. Dicho de otra manera, seguían construyendo las obras literarias en base o en virtud a los elementos que tenían en sus manos. Por eso entonces, dice aquí, por eso entonces al leer el libro se descubren. Dice aquí, este criterio explicaría su carácter homilético con su estilo redundante y repetitivo. Es decir, que entonces si tenemos que aprender a leer con detalle y con detenimiento. No basta leer por leer, sino tenemos que distinguir cómo es que está compuesto el libro, en este caso. Cuando leemos un fragmento o un trozo de un capítulo, 2 o 3, pues es donde vamos descubriendo cómo alguien aparentemente, como si hubiese grabado alguna enseñanza. Esa es digamos, una homilía. Por ejemplo, cuando vamos a misa, el sacerdote proclama el Evangelio y luego lo explica. Entonces, retomado de lo que acaba de leer, hace una homilía, una explicación, una actualización de lo que leyó para nosotros en su tiempo hoy. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del Reino del Norte. A la caída de Samaria en el 722, viene Asiria y destruye Samaria, la capital. Entonces, sacerdotes y levitas, junto con creyentes yavistas, se refugiaron en Jerusalén, en el sur, y, dice acá, se llevaron o fueron acompañados de tradiciones o doctrinas orales y escritas. O sea, hubo algunos que se escaparon de esa invasión asiria y huyeron hacia el sur, hacia Judá. Y dice aquí en la pantalla, con algunos ensayos iniciales, o sea, todavía no estaban los libros, o a lo mejor había, llamémosle así, algunos folletos, cosas así como que separadas, doctrinas escritas pero cortas, pero ya se las llevaron, ya tenían algo, y entonces, ya después en Judá, o en Jerusalén, ya con el paso del tiempo los fueron engrandeciendo, les fueron agregando más reflexiones a estos libros. Dice entonces asumidos por círculos, asumidos quiere decir recibidos y trabajados, por decir un ejemplo, por círculos cultivados de la ciudad, y surgiendo así su primera edición. Entonces ya hay un libro, ya no es un folleto, sino ahora ya es un libro, a lo mejor no muy grande, pero ya existe un libro. Bien. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, pues se encuentra su fundamento, dice aquí en Deuteronomio 5, 26 y 27 del Deuteronomio actual. Vamos a leer 5, 26. Para que podamos entender cómo fue este proceso redaccional. Tenemos el 5:26. Dice así. ¿Qué hombre quedará con vida después de escuchar la voz de Dios, vivo, hablando de en medio del fuego, como lo hace ahora con nosotros? Mejor acércate tú, para que todo lo que diga Yahvé nuestro Dios, y luego tú nos las dices para que las pongamos en práctica. Entonces ahí es donde encontramos que siempre ha habido personas que escuchan a Dios o que nos enseñan o que reciben esa inspiración y luego ya las deben de explicar. Es así como va más o menos el orden. Luego entonces estamos en el Reino del Norte. El libro fue escondido bajo el mando del impío Manasés y de su hijo Amón.
y fue redescubierto en el templo en tiempos del rey Josías, quien lo adoptó como carta magna, o sea, como nosotros hoy, como nuestra constitución, dando inicio a la gran reforma religiosa y política, donde encontramos eso en los capítulos Segunda de Reyes, en el capítulo 22 al 23. Ahora, no es que no pueda, es que sería bueno que esto ya ustedes lo empiecen a trabajar. Entonces es interesante que ustedes al ver el video, pues vayan leyendo todas las citas. El video pues se detiene, o esta narración se detiene, y ahí hasta que terminen y vayan comprendiendo qué cosa sucede. Entonces, ya como teniéndolo como carta magna, al retomarlo Josías, entonces lo exalta ante el pueblo, es decir, lo da a conocer y lo promulga como medida y modelo. Y entonces el libro se convierte en documento y ley constitucional e indica el momento en que comenzaron a reconocerse como sagrados los libros de la ley de Moisés. Entonces ya al explicar el contenido, el hallazgo de la ley, pues hagan de cuenta que hace una ceremonia, llama al pueblo y pues de una manera elocuente le dice al pueblo que esto es bueno para ellos y que lo deben de afrontar. Y entonces el pueblo, al escuchar las palabras del libro, pues lo acepta en apariencia sin dificultad. Ahora todos ya van a regirse sobre esa unidad a la que llama el libro o la ley. Segundo, características literarias. El libro presenta las palabras de Moisés que Moisés dirigió al pueblo antes de llegar al río Jordán. Entonces, ¿cómo le dan fuerza al libro? Bueno, pues vámonos al Deuteronomio 1.1 y luego al 9.1. Entonces esto dice así: estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto. Estaba en la Arabá, frente a Sub, entre Parán y Tofel, entre Labán, Haserot y Dishab. Entonces fíjense cómo inicia el libro, cómo le presentan al pueblo las palabras de Moisés para que las crea. Y entonces esos son, digamos, que la forma en que el pueblo va a empezar a tomar conciencia de unidad. Eso le va a dar identidad al pueblo. Por eso lo hacen. Entonces en el 9.1 dice: escucha, Israel, hoy vas a pasar el Jordán para desalojar naciones más grandes y más fuertes que tú, con ciudadanos grandes cuyas murallas llegaban hasta el cielo. Entonces llevan la consigna, fíjense, llevan la consigna, o así lo expresan, de entrar a la tierra prometida y destruir a todas las ciudades junto con sus ciudadanos. ¿Por qué las iban a destruir? Bueno, lo ponen como un mandato de Dios por haber adorado y cometido toda clase de aberraciones en esos pueblos paganos. Por eso llevan esa consigna. En otros temas explicamos un poco de eso. Bien, entonces ya entendimos, o ya estamos mirando, que Moisés es el líder del Éxodo. Entonces él ya presiente su muerte y deja su testamento espiritual en 31.2, compuesto en 3 discursos. Primer discurso, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 4:43. O sea, abarca 4 capítulos. El segundo discurso es grande, capítulo 4, del verso 44 al capítulo 28, verso 68. ¿Qué encontramos acá?
que son alrededor de 24 capítulos que dura su segundo discurso. También contiene una introducción que se encuentra en 444. Luego en el número 2 viene el Código Deuteronómico. Esta abarca del capítulo 12, del verso 1 al 25-19. Número 3, la conclusión, en el capítulo 27, del 1 al 28 al 68. Y otra conclusión, una segunda conclusión, se encuentra en el capítulo 29 al capítulo 30-20. Parte tercera, entonces vienen las palabras finales y muerte de Moisés, que abarcan del capítulo 31, del verso 1 al 34-12. Todo esto sería bueno que lo leyeran, por eso sería interesante que ustedes, al querer estudiar aquí la profundidad teológica del libro, para llevarlos a Dios, pues es necesario que ustedes lean el libro. Y si es posible que lo lean antes, mejor. Ya después, con estas pequeñas explicaciones, ya puedan ustedes comprender de una manera más sencilla. Porque si lo leen así nada más como simple libro, pues tal vez queden confundidos. Pero si empezamos a leer con atención, se van a dar cuenta que están las enseñanzas ahí. Bien, en esta diapositiva, en el número 8, hay una palabra que dice notemos. Todas las palabras que están resaltadas en amarillo tienen un significado más profundo. Recuerdo que todas las palabras son importantes, pero hay algunas que subrayamos porque esas nos van a llevar, digamos que a la correcta interpretación de la historia y de la interpretación bíblica. Bien, dice, notemos, el segundo discurso ocupa la mayor parte del libro, ya se los expliqué. Su mandato le definen como ley promulgada por él, o sea, se la atribuyen a él en el capítulo 4, verso 44. Entonces ya les dije que le ponen, colocan, imprimen la firma de Moisés en el libro, y ya dijimos que entonces los que hicieron el libro, los creadores de estas historias, entonces pasan al anonimato. Bien, ahora, el cuerpo legal está en 1225. Entonces, ¿qué significa cuerpo legal? Bueno, a algunos no les cuesta trabajo, pero otros a lo mejor se nos hace un poco difícil. Bueno, cuerpo legal está hablando de cuerpo de leyes o de normas, y ese lo van a encontrar en el capítulo 12 al 25. Es decir, 12 capítulos, 12, 13 capítulos están impregnados de leyes de distintas áreas, ¿sí? Entonces también es necesario que ustedes lo distingan, esa parte que es grande, pero interesante. Los otros dos discursos son una reflexión, oigan bien, son una reflexión a acontecimientos pasados para mirar al futuro. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros leemos, por decir un ejemplo, leemos a Moisés en Éxodo 3, 1 al 5, y notamos como Moisés, por ejemplo, como ser humano, fue echado al río, lo encuentra la hija del faraón, ésta se lo lleva a palacio, lo educa, lo crece, y digamos que Moisés vivió en una burbuja. Hombre, desde luego seguramente estudiado. Pero un día baja al pueblo y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo defiende y se le pasa la mano y lo mata. ¿Qué podemos entender de Moisés? Que pues, probablemente era de carácter fuerte. No midió las consecuencias de su carácter y entonces mató. Bueno, lo enterró y pensó que nadie lo veía. Después quiso hacer lo mismo,
con otro y entonces pues lo acusan y como su delito ya se sabe, pues entonces debe de huir, porque ya sabía que lo que le espera a un matón, a un asesino, pues es la muerte. Huye, se va para Madián, ahí se encuentra a Séfora, la que va a ser su esposa, a su suegro Jetro, y pues se pone a cuidar ovejas. Es decir, que entonces eso significa que aprende o lo educan para ser pastor. Es decir, ¿quién es un pastor? Pues el que dirige un grupo de ovejas. En sentido humano, pues es un guía, ya sea político o religioso, que guía a un grupo numeroso de personas. Y entonces dentro de ese pastoreo se va al desierto, pero expresa el Éxodo 3. Pero Moisés va más allá del desierto. ¿Qué entendemos entonces por el desierto? Que el desierto es un lugar para pensar. Pero como él fue más allá, es decir, entonces su atención en esa reflexión, en el lugar para pensar, lo llevó a Dios. O sea que a lo mejor sin querer, llegó en su intimidad al encuentro con Dios. Y entonces comprendió que para acercarse a Dios, pues había que estar, digamos que sin pecado, sin mancha. Y de ahí las expresiones: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y entonces comprendió, seguramente las enseñanzas de su suegro Jetro, que Dios generalmente se comunica en los cerros altos. Y entonces ahí va a evocar el encuentro con Dios en el Oreb, porque ese está o también le llaman Sinaí, Oreb o Sinaí, según la tradición, al parecer es el mismo cerro. Y recordemos que los paganos construían sus templos para sus dioses paganos en las cimas de los montes. Y entonces pues hacen una alusión ya, empiezan a hacer una alusión de que Dios se va a aparecer, o Dios o el hombre puede tener su encuentro solo en la altura de la reflexión, en la altura del pensamiento, es decir, un elevarse hacia la trascendencia divina. Bueno, espero no envolverlos o confundirlos. Entonces, eso es lo que explica, son una reflexión de acontecimientos pasados para mirar el futuro. Entonces cuando leemos esos pasajes, por ejemplo, el pasaje del pueblo de Dios en el desierto, primero es liberado y esos 40 años que van a vivir en el desierto se pueden entender, no es la única reflexión, se pueden entender como el largo camino de nuestra vida. Dependiendo de cuántos años tengas hoy, súmale 40, bueno, pues esos 40 son el tiempo que Dios te da para que reconozcas a Dios. ¿Qué hizo el pueblo en el desierto? Murmuró, se quejó de Dios. Bueno, reflexiona tú mismo para tus adentros y fíjate y date cuenta cuántas veces has renegado de Dios. ¿Cuántas veces has renegado de tus papás? ¿Cuántas veces te has quejado de la vida que te tocó? De las cosas que no entiendes pero que tienes. Y bueno, gracias a esa rebeldía, a esa murmuración, el pueblo no llegó a la tierra prometida, es decir, no alcanzó la salvación. ¿Por qué no alcanzó la salvación? Porque se quedó en el desierto de la vida, refunfuñando de su suerte y no encontró a Dios. Entonces, ¿cuál es la reflexión para nosotros? Pues que en lugar de ponernos a criticar y a quejarnos de las cosas que nos pasan en la vida, vamos a encontrar el sentido bueno y positivo de la vida que Dios nos ha concedido. Y entonces, entender que lo que Dios nos ha tocado o nos ha dado a lo largo de nuestra vida, si lo empleamos para bien, nos va a llevar a la salvación.
quieren entender esto, bueno, pues váyanse al capítulo 3 del libro de los Hebreos, en el verso del 12 y siguientes, y donde va a decir que la gente que salió del Egipto, del país de esclavitud, al estar en el desierto, se rebelaron en contra de Moisés y de Dios, y por lo tanto se quedaron tirados muertos en el desierto. O sea, no entraron en el descanso de Dios. Dicho de otro modo, no entraron a la vida eterna, no entraron en la gloria de Dios, no entraron a formar parte de los hijos de Dios. Esa es una reflexión, yo creo que bastante fuerte. Bueno, si lo quieres creer, pues está bien. Si dices tú, yo no creo en eso, también se te respeta. Pero bueno, nos regresamos a la pantalla. El libro evoca un acontecimiento exílico ya pasado, ya lo dijimos, en que el pueblo vive lejos de Israel. O sea, esta experiencia del desierto, primero vimos que la experimenta Moisés, luego la experimenta el pueblo, y luego en el año 586 a.C., el pueblo vuelve a las andadas, se pone a vivir mal, no cree en Dios, hay mucha incredulidad, comete muchas faltas, y entonces Dios castiga al pueblo entero, oíganlo bien, con el exilio. Viene Nabucodonosor, se los lleva, los toma prisioneros, obvio les hace la guerra, los toma prisioneros y se los lleva hacia Babilonia. Y entonces regresan al estado de esclavitud. Eso significa que son las consecuencias de nuestro actuar. No entendemos a veces la libertad que tenemos como hijos de Dios y entonces nos hacemos esclavos de los pecados y los pecados pues nos llevan a la muerte. Es decir, se repite la misma historia. Ahora, ¿para qué fueron contados esos acontecimientos? Para que a nosotros no nos suceda, o sea, los pusieron como ejemplo, nos los pusieron como una recomendación para que no caigamos en esos errores. O sea, ese es el sentido teológico para nuestro tiempo. Entonces, a veces ponemos ejemplos, por ejemplo, te encuentras con un charco o una zanja y al abrir tú las piernas no alcanzas a cruzar porque está más ancho que el ancho de tus piernas y entonces lo que tienes que hacer es irte hacia atrás, impulsarte y poder pegar un brinco que alcance a pasar. Eso es lo que significa mirar al pasado para llegar al futuro. Entonces, si nosotros no entendemos eso, pues nos vamos a quedar ahí atorados en la zanja o en el charco. Entonces eso también es teológico, pero aplicable a nuestra vida. Basta decir, como ejemplo, nosotros también lo hacemos de profetas, le decimos al niño, cuando en la tarde que está fría o lluviosa, oye hijo, ponte el suéter. Y dice el niño, no quiero, estoy bien, póntelo porque si no te vas a enfermar. Y te voy a llevar al médico, voy a gastar dinero que no tengo y además te van a inyectar y te vas a quedar tirado en la cama. El niño no obedece y entonces le pasa lo que dije. Entonces no entendió las recomendaciones. Se creyó más inteligente que papá y que mamá y entonces sufre las consecuencias, pero el problema no es que sufra las consecuencias, el problema es que arrastra a otros. En este caso a papá, al médico y al bolsillo. Bueno, espero que con eso se entienda. Entonces, esta forma de pensar, fíjense la idea de los autores sagrados, sirven de introducción a los libros de historia, ya sea Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Esa va a ser, digamos que la introducción, el meollo del asunto. Cuando ustedes lean Josué 1, del 1 al 8, se van a dar cuenta de la idea que está ahí marcada. Si ustedes leen a Jueces, en el capítulo 2, del 11 al 19, se van a dar cuenta de lo que pretende enseñar el libro. Y lo mismo sucede con Samuel 1 y con Samuel 2. Y también sucede con los reyes. Entonces,
necesitamos estar así, a leer como que estar atentos, a ver de qué habla, de qué trata, qué historia nos narra, para qué y con qué sentido. Pues nos habla de personajes que ni conocemos y quizá nunca conoceremos, pero nos habla de sus experiencias, de sus desobediencias, de sus rebeldías y cómo les fue a lo largo de su vida. Así resumido. Número 3. Claves teológicas. ¿Qué cosa vamos a encontrar más en el libro? 5 grandes temas inundan al libro. Lo profundo de la lectura. ¿Cuál es? Que habla de un solo Dios, no habla de muchos. Ya leíamos hace un rato, yo soy Yahvé. Dice el 9.1, escucha Israel, hoy vas a pasar al Jordán para desalojar las naciones más grandes y más fuertes. Entonces, dice en el verso 3, pero debes saber que Yahvé, tu Dios, fíjate bien, ya está hablando de tu Dios, no de tus dioses, sino ese va a ser un tema fuerte que va a inundar el libro. Debes de saber que tu Dios pasará el Jordán delante de ti. Entonces ya encontramos a un Dios que no nos deja solos, que Él siempre va delante de nosotros, así como que allanando el camino. Pues eso nos muestra un Dios amoroso que cuida a sus hijos. Igualito que un papá cuida a sus niños, sobre todo cuando están pequeños. Bueno, el segundo tema va a ser un pueblo. Habla de un Dios, un pueblo. Va a hablar de una tierra que emana leche y miel. Va a hablar de una ley que sirva como norma para la buena y sana convivencia de los habitantes. Y también va a hablar de un santuario. O sea, aquí no está hablando de muchos dioses, de muchas religiones y que cada quien escoja lo que quiera. No, eso no, esa es una mentira, esa es una idea pagana, una idea de los que no conocen a Dios, aunque sean bautizados católicos. ¿Sí? Perdieron el sentido de su vocación, perdieron el sentido de su dignidad, no entienden qué cosa es cuál es la dignidad del bautismo. ¿Ves? Entonces, por eso así se piensa. Pero aparte de estos, digamos, como consecuencia de estas claves teológicas, surgen otros, por ejemplo, la elección de Dios por el pueblo. No, al revés. Dios elige a un pueblo. Dios es dueño de todos los pueblos, de todas las naciones, pero Dios tiene preferencia, digamos que elige al pueblo de Israel como su consentido, como como el hijo de sus entrañas, el más querido, o como el hijo de la esposa que ama. Y entonces ese va a ser otro tema que va a surgir. Y luego con ese pueblo quiere formar una alianza, un compromiso. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese pueblo hoy lo entendemos y lo comprendemos como la iglesia. También hemos sido elegidos como pueblo, la iglesia, y donde hay una alianza de Dios con el pueblo, donde invita a que nosotros lo reconozcamos como Dios y nosotros como pueblo de su propiedad. Número 3, bendición y maldición. Juntos entrelazan el libro, o sea, tanto la bendición como la maldición. Es decir, se van tejiendo la historia bajo esos dos aspectos, un valor y un antivalor. Bien, la idea de un Dios va de la mano con un pueblo. El Señor es Dios de Israel e Israel es pueblo del Señor. O sea, si obedeces, ahorita lo vamos a ver, eres bendito. Si desobedeces, eres maldito. Y entonces es así como funciona. Y entonces, pues no es sano, por eso, tener a muchos dioses o creer en varias religiones o tener cada quien su propia religión. No, eso no. Sino que nos dan la pauta para encontrar la felicidad.
Aquí colocamos un esquema sencillo donde tenemos al centro el libro del Deuteronomio. Ese es un libro que forma parte de Círculo Izquierdo, Génesis, Números, es decir, forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿De qué habla? Pues habla, nos está preparando a la derecha para la historia futura, que nos puede servir de ejemplo para no regresar a experimentar la desobediencia que ellos pasaron. Arriba, arriba están los sabios. Entonces, ¿quiénes escribieron los libros? Pues personas sabias, pues, personas que probablemente comprendieron el significado de la vida, que se pusieron a observar el comportamiento de los habitantes del pueblo, y entonces quisieron ayudarlos con unas reflexiones que los orientaran a entender el sentido de la vida. Y dentro de esos seres, de esas personas, también hubo otros llamados los profetas. Entre los más sobresalientes encontramos a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Ezequiel. Entonces todos esos personajes trataron de guiar al pueblo en el camino hacia Dios. Bien, luego vamos a ver otro aspecto. ¿Cuál es la enseñanza fundamental del libro? Ya hablamos de ello, la unidad de Dios. Esa unidad se proclama desde el principio en el Deuteronomio 6:4. Se los leo como para que está cortita, entonces está muy sencillo. Entonces, ¿qué dice? Escucha Israel. Ese escucha Israel se conoce como el Shema en el ambiente bíblico. Escucha Israel. Yahvé, nuestro Dios, fíjense, está hablando de un solo Dios. Nuestro Dios es Yahvé único, o sea, no hay otro. Entonces entendemos eso. Entonces, si no hay otro, entonces no debe de haber tantas religiones, tantas creencias. Entonces, las religiones y creencias es invento de la rebeldía de los hombres. ¿Sí? Entonces, Yahvé es único, y eso es lo que va a mantener durante todo el libro. Ahí está la primera enseñanza. Luego, segundo, Dios aparece como libertador. O sea, se preocupa por su pueblo y no quiere que la gente viva esclavizada por el pecado. Luego, tercero, también actúa como guía. Es decir, conduce al pueblo en medio del desierto de la vida, y Padre providente porque provee todo lo necesario para tu vida. Cuarto, también funge como jefe militar, es decir, gobierna y dice cómo se debe de luchar. Dios no es injusto, entonces invita a todo mundo a la conversión, pero si no quieres, entonces pues se va a erigir como jefe y te va a mandar a alguien para que te eduque. Luego también lo presenta como fuego que todo lo consume. Es decir, la palabra de Dios es tan profunda y tan fuerte que no puede quedarse nadie incolume sin que asuma su responsabilidad. Bueno, habrá algunas personas que no queremos y pues ahí nos quedamos. Luego otro más. Dios es un Dios de dioses y Señor de señores. O sea, no hay otro Dios superior a Dios, a Yahvé. No hay otro. Y no hay otro Señor más grande que Él. O sea, Él es el único, ya decíamos. Además de esos nombres, atributos de la intimidad de Dios, es un Dios grande. Es decir, llena todo el universo. Es valiente, no se intimida ante nadie, pero también es terrible. O sea, por ahí en Hebreos dice, no es bueno caer en las manos de Dios. ¿Sí? Es imparcial, es decir, no está, bueno, es imparcial, no está al lado de todos, a todos nos ama, pero está en contra de la opresión de los ricos.
y entonces se inclina sobre la gente que sufre. Es justo porque le gusta aplicar la justicia y no es injusto, sino es justo. Pero también es benévolo. También cuando un pecador se arrepiente, Él está siempre presto a perdonar y a olvidar los pecados. Es santo porque su naturaleza es santa, es decir, ante Dios nadie se puede acercar estando lleno de pecados. Y tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Quiere decir que entonces antes tiene que haber una purificación, llamémosle hoy confesión. Y esa purificación la vamos a entender, por ejemplo, al paso del Mar Rojo. Pasaron por agua, pasaron por el agua del bautismo y eso los purificó. Pasaron por el río Jordán, eso los purificó. San Juan Bautista los bautizó en el río Jordán, o sea, el agua purifica. Bueno, entonces aquí seguimos en la pantalla, son atributos de intimidad de Dios y su actuar en la historia. Ahora, otro aspecto de la enseñanza es la elección de Israel como pueblo de su propiedad, 7:6. Este genera lazos especiales y esos deben de ser, digamos que recíprocos. Debe amar al Señor, alabarlo y reconocerlo. Dice en el 7:6, eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que seas su propio pueblo. Entonces en la iglesia formamos un solo pueblo, propiedad de Dios. Y entonces debemos de ser un solo pueblo. Aquí no habla de muchos pueblos, o sea, muchas religiones, muchas iglesias. No, eso no es cierto. Esa es una mentira actualmente de los protestantes y una mentira de los que a veces personas que salen en la televisión y no los quieren proponer como especialistas. Pues eso no es cierto. Eso se consideran falsos profetas. Pero bueno, no estoy aquí para tirarle a nadie. Entonces, ¿qué exige Dios de ese pueblo? Se le exige amor total y exclusivo, que lo hacen distinto de los demás dioses, y no puede portarse como los otros en los que no existe comunión. O sea, Dios ya vimos que es providente, que es santo, que se ocupa de las necesidades de los hombres, que libera, que los guía. Entonces hay una comunión entre Dios con los hombres, con su pueblo, y el pueblo con su Dios. Eso igual es otro aspecto que hay que entender. Imagínate tú que entres en la comunión con Dios. ¿Cómo vas a entrar en comunión con Dios? Pues obedeciendo sus mandamientos, aunque no te gusten. Porque como seres humanos hay cosas que no nos gustan. Pero ¿qué pasa si te vuelves humilde y sencillo de corazón? Entonces Dios te va a abrir sus brazos y te va a abrazar como hijo predilecto. ¿Qué otra cosa encontramos en las enseñanzas del libro? Fidelidad a la pureza. Si ya te decidiste ser santo, caminar en la santidad, pues mantente ahí, cueste lo que cueste. No, recordemos que nuestra vida es de, exagerando, 80 años, 70, 80 años. Y no lo vemos así, pero es poco comparado con una vida eterna. Entonces imagínense, 70 años a los ojos de Dios, pues es como si caminaras de aquí a la esquina. Por muy grande que esté la esquina, pues, no deja de ser corta. Así es nuestra vida. Pero la eternidad, imagínate 10,000 veces la vuelta al mundo. O sea, ¿cuántas esquinas no vivirías en la eternidad? Pues muchísimas, muchísimas. Entonces, eso es lo que a veces no entendemos. Ahora, esa pureza, dice aquí, será la raíz de toda bendición. Diría en el libro del Levítico 19:1, pues hay muchos textos, pero bueno, también está en San Mateo 5:48. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo.
Y entonces vemos cómo entonces obedecer los mandamientos y vivir en esa pureza es encontrar o recibir la santidad. Y otra manera de mantenernos en esa santidad, pues es vivir consagrado a Él. O sea, imagínate tú que te consagres a Dios, ¿cómo y qué harías para agradar a tu Señor, para agradar a tu Dios? Entonces, si entiendes eso, seguramente que muchas de las cosas que hacemos las vamos a dejar de hacer. Ahora, otra cosa que entendemos, que nos enseña el libro, es que de Dios proceden todos los bienes. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, pues la conquista de la tierra prometida, la entrega de la promesa de la tierra, la riqueza que contiene la tierra. ¿Y qué cosa has hecho tú para tener lo que tienes? Nada. ¿Y por qué lo tienes? Solo por confiar en Dios, en su amor y sus mandamientos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a entender de esto? Pues que la tierra es buena y de señorío, así nos los va a decir 6:10. ¿Qué dice 6:10? Y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se lo dio a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. O sea, tú aparentemente compraste tu casa o tu terreno, sí, pero si Dios no te hubiese dado la existencia, y si no te hubiese dado la vida, y si no te hubiese dado un trabajo, no tendrías lo que dices que es tuyo. Entonces así hay que entenderlo. Entonces lo que tienes es una bendición de Dios. Bueno, como ejemplo, pero vamos a ver 8 del 7 al 9, a ver qué dice 8 del 7 al 9. Dice, por ejemplo, pues Yahvé tu Dios es el que te introduce a esa tierra buena, tierra de arroyos y de vertientes, de aguas subterráneas que brotan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas e higueras, de granados y olivos, tierra de aceite y miel, tierra donde el pan que comas no será racionado y donde nada te faltará, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Comerás hasta satisfacerte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. Imagínate entender eso, que tú estás viviendo en este mundo, en este lugar, en esta colonia, en esta calle, no porque estés guapo o guapa, sino porque tanto te ama Dios que te puso en una tierra donde Dios se compromete a darte todo lo necesario para que seas feliz. Entonces imagínate, si entiendes eso, hombre, esto cambia. Dice, por ejemplo, la tierra de Egipto es desértica y de servidumbre. El desierto, ni gota de agua. En Canaán, fuentes, arroyos, donde mana leche y miel. Es decir, nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros vivimos en un paraíso. Te pregunto, ¿qué fruta se te antoja o qué fruta no conoces? ¿Quieres una nuez? ¿Quieres un mango, un pepino, un durazno, una naranja, una mandarina? ¿Una qué? Unas cerezas, una pera, un arándano. Es decir, ¿qué quieres? O sea, todo lo tienes. Me dices, pero es que cuesta. Bueno, sí cuesta, pero lo hay. Imagínate que tengas harto dinero y no lo tengas. Entonces, ese es inconsciente. Entonces, hay cosas que a veces no entendemos lo que es el amor de Dios. Bueno, trato de explicártelo. No te estoy regañando, solo trato de explicártelo para que, a ver si comprendiendo eso, alcanzas a entender el amor que Dios tiene por ti. También vamos dentro de esas enseñanzas, todo esto surge del cumplimiento de las leyes. De ellas depende la vida y bendición del pueblo. Eso sí se los voy a leer.
Eso sí se los voy a leer del Deuteronomio, porque eso está interesante y de eso depende en mucho la bendición de Dios. Dice en el 28:1, ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra, es decir, te hará grande. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes. ¿Por qué? Por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo, bendito será el fruto de tus entrañas y el fruto de tu tierra, las crías de tu ganado, el parto de tus burras, de tus vacas y ovejas. Bendito es tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Bendito serás cuando salgas y bendito también cuando vuelvas. Yahvé hará huir ante ti a los enemigos que te ataquen. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 huirán de ti. Y sigue. Pero viene lo contrario. Eso es la obediencia. Ahora, leemos el 15. Pero si no obedeces la voz de Yahvé tu Dios y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y en el campo, maldito será tu canasta de frutos y tu reserva de pan, maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tus tierras, de tus ovejas. Maldito serás cuando salgas y maldito también cuando vuelvas. Entonces, fíjense a que descubrimos que entonces invita a respetar las leyes. Y respetar las leyes equivale a ser fieles al Señor, a amarlo y servirlo. Así nos los va a decir en el 10:12. A veces no quiero leer mucho porque el tema se alarga y tampoco quiero que sea pesado. Cuando hay personas delante de mí, pues es más fácil porque las personas opinan. Pero tú estás haciendo tus propias conjeturas y eso me encanta. Entonces, ¿qué dice el del 10:12? Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que pide Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que sigas todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Guarda los mandamientos de Yahvé y sus leyes que hoy te ordeno para tu bien. Mira, a Yahvé tu Dios pertenecen los cielos visibles e invisibles, la tierra y cuanto hay en ella. Pero solo con tus padres estableció Yahvé lazos de amor, y después de ellos eligió a su descendencia, a ustedes mismos, con preferencia a todos los pueblos, como hoy lo puedes ver. ¿Cómo ven? Entonces, está interesante. Bueno, pero la idea no es convencerte. Escucha, lee y convéncete tú mismo. Bien, entonces, esta unidad, ya vimos que entonces esta unidad, según el Deuteronomio, nos lleva a la unidad de culto y santuario. Se pide destruir los santuarios cananeos y se adore a Dios en el lugar elegido para hacer habitar su nombre. Si ya vamos entendiendo que no hay muchas religiones, que nada más hay una, entonces las religiones que están a nuestro alrededor pues son falsas, son mentirosas y tramposas. ¿Y qué hay que hacer? Pues destruirlas, pero no nos vamos a meter en problemas. No vamos a agarrar a bibliazos a nuestros hermanos, también son hijos de Dios. Pero nosotros que estamos tratando de hacer conciencia, entonces, ¿por qué vamos a la iglesia o a la parroquia? Porque es el lugar elegido por Dios para que nosotros alabemos su nombre. Ahí es donde donde el pueblo llevará sus ofrendas y celebrará sus fiestas. Por eso nos dirigimos a la casa de Dios, al encuentro con el Señor, vamos a su casa y ahí hacemos fiesta. Bien.
Para el cristiano de hoy, bueno, es una llamada a la fidelidad. Ya estamos en el sentido cristiano, digamos, ¿cómo aplico esto que acabamos de ver? Así, una llamada a la fidelidad hacia Dios, en el centro de un mundo de cambios, es decir, donde las ideologías y los cambios y la tecnología nos marean. Nosotros no debiéramos distraernos en esas situaciones de modernidad. No significa que nos quedemos atrasados en cuanto a la cultura, no, no, sino más bien no dejarnos envolver por todas esas corrientes de cambios que el mundo nos propone y que muchos corren o corremos tras ellos. Entonces, eh, no dice que nos encerremos en la iglesia o que nos quedemos encerrados en nuestras casas, no. Dice aquí en la pantalla, se le exige dinamismo, o sea, un católico consciente, activo, vivo, que salga y que promueva la fidelidad hacia Dios, que sea creativo, que busque cómo presentar a Dios, cómo recomendar que la gente se vuelva a Dios. O sea, ¿cómo lo harías? O sea, ponte dinámico y ponte creativo. Ajá. Entonces, pero también fidelidad, o sea, sigue viviendo en el mundo en que vivimos, en el que vives, en el medio, pero siempre fiel al Señor. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la ley se debe inculcar desde una reflexión histórica. A ver, ¿cómo vamos a inculcar la ley? Pues mirando el pasado, una reflexión histórica, para entender el presente y proyectarnos al futuro. Entonces tendremos dice aquí, para hacerse de una moral lúcida, adulta, razonada, comprometida. Y entonces nosotros en nuestro corazón elevaremos al libro del Deuteronomio una verdadera sabiduría. Capítulo 4, del 5 al 9. Y con esto terminamos el tema, con esta reflexión, pero a mí me gustaría que tú sacaras una conclusión o conclusiones de lo que hemos visto. Y ojalá y que esta enseñanza o orientación te sirva para tu vida, para tu familia, para tus seres amados y puedas dirigirte a Dios con más seguridad, con más confianza, con más amor, sin que te avergüences de ser católico. 4, 5, 9. Mira, mira cómo Yahvé mi Dios me ha ordenado. Te he enseñado normas y leyes para que las pongas en práctica en la tierra en que vas a entrar y que pasará a ser tuya. Si las guardan y las practican, pasarán por sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes y dirán, ¿qué pueblo tan grande? Solo él tiene sabiduría e inteligencia. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace para nosotros? Siempre que lo invocamos, Yahvé nuestro Dios. ¿Y en qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo te entrego hoy? Pero fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de esas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repíteselas a tus hijos y a tus nietos. Eso, entender esto es sabiduría. La gente piensa que estudiar muchas materias en la escuela, tener títulos y doctorados, significa ser sabio. No, eso es tener conocimiento de cosas materiales, pero ser sabio a los ojos de Dios es guardar y observar los mandamientos por todos los días de nuestra vida.
pues que estas pequeñas reflexiones ayuden o nos ayuden a entender y comprender lo que es el proyecto, el deseo, el amor y lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Que el Señor Dios les bendiga y a todos nos guarde de todo mal. Amén. Nos despedimos. Antes de hacerlo, un comercial. Visiten la página, compártanla, inviten a otros a participar de la página, suscríbanse, hagan comentarios, hagan sus reflexiones. A mí me ayudarían mucho y además de ayudarme mucho, pues nos ayuda a mejorar la enseñanza. Seguramente que habrá algunas divergencias, bienvenidas, son para fortalecernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos de reflexión, por estos momentos de entrega de esta enseñanza o reflexión para nuestros hermanos. Que sea para provecho, te pedimos que sea para provecho de todos nosotros y también para mayor gloria tuya. Señor, bendícenos como siempre lo has hecho y te pedimos que nos des fuerza para sortear todos los obstáculos que nos encontremos a lo largo de nuestra vida, pero siempre confiados en ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos en esta noche alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y buen día, que la pasen bien.